Anton Parks es un autor francés que ha combinado de forma magistral sus propias experiencias personales con una amplia trayectoria de investigación arqueológica, histórica, pictográfica y lingüística en busca de una serie de razas alienígenas que en el pasado visitaron la Tierra para manipular genéticamente al ser humano. Este conjunto de razas, muchas enfrentadas entre sí, eran conocidas como el Bestiario Celeste, cuyas primeras referencias las encontramos en el Zodíaco. La primera gran cultura del mundo, los sumerios, nos decían que el dios Enki había dividido la bóveda celeste en 36 constelaciones. Al final se redujo su número a 12, ubicando los 3 caminos del cielo: el camino de Anu, el Ecuador, el camino de Enlil, al norte del Trópico de Cáncer, y el camino de Enki, al sur del Trópico de Capricornio. El término zodíaco se traduciría como la rueda del animal, constituyendo el hombre como un animal más. La simbología que subyace tras el zodíaco guarda una estrecha relación con este conjunto de razas cósmicas que nos habla Anton Parks. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría exponeros cuál es el conjunto de razas de las que habla Anton Parks en sus obras y que desde luego constituyen el llamado bestiario celeste de la mitología antigua. Veremos que algunas de estas razas nos resultarán bastante familiares por conocerlas dentro del ámbito de la ufología moderna, como por ejemplo, ya veréis, los grises. Él da una explicación que realmente encaja en todo el conjunto de manifestaciones de estas entidades, porque hay verdaderamente vestigios de la presencia de estos seres en la Tierra. Para los interesados en esta cuestión, tengo que deciros que a mediados de septiembre voy a estrenar el primer capítulo de mi nueva saga, que se va a titular El Génesis Reptiliano. En esta saga me voy a centrar exclusivamente a exponer todas las evidencias que presenta Anton Parks, porque Anton Parks ha realizado un trabajo en el que no solamente nos habla de sus experiencias personales, que hasta cierto punto podemos considerarlas lógicamente subjetivas, pero es que lo que él ha conseguido es descifrar sobre todo una lengua madre al sumerio antiguo, que llama el Emesá. Entre muchas otras cosas encontraremos en esta nueva saga evidencias arqueológicas, arquitectónicas y lingüísticas que confirman que efectivamente estos seres estuvieron aquí en el pasado remoto y siguen estando actualmente manipulando en secreto a la humanidad. De manera que este vídeo de hoy, para los interesados, les puede ser bastante útil para orientarse un poquito sobre los personajes y las razas que van a aparecer en esta nueva saga, el Génesis Reptiliano. Vamos a empezar por un conjunto de razas que Parks llama los Cadistu, que se traduciría como los antiguos ensambladores de vida, también conocidos como los planificadores, los diseñadores de vida. En la Biblia eran conocidos como los Elohim. Estos parecen haber sido los verdaderos creadores del ser humano y no los reptilianos que vinieron luego a usurpar el papel de la divinidad. El término hebreo Elohim, si lo descomponemos en sumerio y en acadio, nos da Elohim, que sería los poderosos exaltados que mezclaron la arcilla, es decir, el hombre, el ser humano, los que nos crearon a nosotros. Los Cadistu serían los guardianes del universo, los emisarios de la fuente original. Su papel sería unificar las diferentes especies del universo. Estos Cadistu, una vez que crean la vida, se desentienden de los conflictos que pueden ir apareciendo entre estas diferentes razas de vida creadas. No pueden intervenir en su proceso evolutivo de una forma directa. Pueden actuar bajo ciertas circunstancias extremas, en las que se requiere una intervención directa para evitar, por ejemplo, una extinción masiva o un desastre planetario. Vamos a enumerar el conjunto de razas cósmicas que conforman estos Cadistu, estos servidores de la luz. Para empezar, los más destacables que cita Parks dentro de estas especies Cadistu serían los Abgal, que se traduciría como los grandes sabios. Son
conocidos especialmente como los señores del agua. En acadio eran conocidos como los Apcayu, o los Nomo, tal y como los llamaba la tribu de los Dogon en África. Estos Abgal parece que su procedencia sería de Sirio, y se trata de seres anfibios, con dedos, los dedos dice que son palmeados, de sangre verdosa. Parkes asegura que los Abgal son seres espiritualmente muy evolucionados y que llegaron a la Tierra hace 60 millones de años, importando una serie de especies marinas, tales como ballenas, delfines y toda una variedad de peces. Dice que este tipo de animales, al ser introducidos en nuestros océanos, favorecieron la ascensión vibracional del ki, es decir, la elevación de la frecuencia de la Tierra, que en esa época dice que estaba en una escala muy baja, y estos animales marinos fueron introducidos dentro de nuestros océanos para elevar esa vibración terrestre. También dice que integran a los Kadistu los llamados Sukal, del sumerio mensajeros, los hombres pájaro, sí, humanoides con apariencia de ave. Estos dice que procederían de la constelación de Lira. En grabados sumerios y asirio-babilónicos, los Sukal aparecen como humanoides con el cuerpo de un pájaro y largas alas en su espalda. El término ángelos, que viene del griego, significa mensajero y se refiere a seres con funciones similares a las de los ángeles de la Biblia. En la Tierra dice que los Sukal fueron los responsables de introducir a los vertebrados ovíparos, o sea, los que ponen huevos, como peces, anfibios, reptiles y, por supuesto, aves. Otra raza Kadistu vital en esta historia de Anton Parkes son los Urma. Los Urma, que serían los leones o los grandes guerreros, también conocidos como el ejército de los Elohim, serían el brazo militar de los Kadistu. Estos procederían de la constelación de Orión. Los Urma dice que son humanoides de aspecto felino, con cabeza de león. Se trataría de temibles guerreros y que serían el último recurso de los Kadistu en situaciones que se requiera para movilizar ejércitos para un conflicto armado. Los Urma serían los pacificadores planetarios. Dice que son mucho más altos y fuertes que los Anunnaki o que cualquier otra raza reptiliana. Tienen una habilidad asombrosa para la lucha. Parece que cuerpo a cuerpo son casi invencibles en tamaño y en fuerza. Además, Parkes nos dice que disponen de una especie de afiladas garras que él nunca ha sabido si son propias de ellos o son artificiales. El caso es que constituyen un arma mortal para sus enemigos. Los Yurma serían seres muy individualistas, poco comunicativos, pero leales a una causa, con una especie de código de honor al servicio de estos Kadistu. O sea que siempre parece que lucharían vamos a decir, para hacer prevalecer la verdad y la justicia. Bueno, la siguiente raza Kadistu serían los llamados Nim. Fijaos qué curiosa esta especie. Dice que Nim tiene varios significados. Insecto volador, príncipe o ser elevado. Se trataría de seres humanoides con cabeza de insecto, muy sabios, pacíficos y creadores de ciertas especies marinas como los artrópodos, los trilobites, los crustáceos, incluso las arañas de mar. Estos Nim son los que trajeron estas especies a la Tierra. También nos destaca Parkes una raza llamada los Ameli. Estos ya muy desconcertantes porque dice que tienen una especie de cuerpo semietérico, de aspecto luminoso, y dice que procederían originalmente del sistema Aldebarán de Tauro, donde aún parece que habitarían en la actualidad. Otra raza, esta ya de naturaleza reptiliana, y probablemente la única benévola por ahora que admite Parkes y que estaría dentro de los Kadistu, son las Amasutum. Las Amasutum son las hembras de la raza Usumgal,
de la que hablaremos a continuación. Las Amasutum dice que eran consideradas las grandes sacerdotisas que custodiaban el conocimiento universal. Dice que eran capaces de trasladarse hacia la cuarta dimensión. Era el máximo donde podían llegar. Más allá de la cuarta dimensión, nos dice Parkes que ya llega en los dominios del Angal, que son las dimensiones superiores, donde habitan los Kadistu, y que estarían vigilando a la humanidad en secreto sin intervenir directamente en nuestra evolución. Las Amasutum se traduce como madres que hacen el trabajo, es decir, las creadoras de vida, diosas madre, altas sacerdotisas. Su símbolo está compuesto por dos serpientes entrelazadas, es decir, el caduceo, una palabra latina que deriva precisamente de cadistu, caduceo, cadistu. Dice que estas Amasutum se encuentran en varios puntos del universo, como en la Osa Mayor, las Híadas, las Pléyades y Orión. Estas hembras crearon dos tipos de lenguajes para diferenciar las castas entre macho y hembra. Dice que el idioma de las hembras que crearon fue el emesá y el de los machos era el emenita, que derivó en el sumerio. El sumerio, era pues el idioma de los machos de esta casta. Estas Amasutum tenían un ciclo de vida prácticamente eterno, es decir, hablamos de inmortalidad física. Dice que conocían el secreto de la resurrección. Después de la destrucción del cuerpo, volvían a reencarnar. Lo hacían a través de una especie de ritual cósmico poderosísimo, y de esto tiene mucho que ver la cultura egipcia, como ya sabéis. Otra raza muy destacable son las Amaarchi, que se traduciría como las madres brillantes sostenedoras restauradoras. Aquí Anton Parkes nos aclara que son estas Amaarchi el resultado de una clonación efectuada por las Amasutum. Las Amaarchi serían hembras reptil que vivirían bajo la corteza terrestre de la Tierra, en cavidades subterráneas, y nos dice que su cuerpo tendría un color de piel más oscuro y con cola. Dice que esta raza de hembras estaría gobernada por una reina llamada Dimeje, de la que nos habla ampliamente Parkes en sus libros. Dice que las Amaarchi vivirían en el corazón del Apsu. Apsu, que, como recordaréis muchos de vosotros, Zecharia Sitchin asociaba el Apsu con esas minas africanas en donde se sustraía oro, pero parece que la traducción exacta de Apsu sería el abismo de las aguas, y Anton Parkes nos dice que el Apsu es la morada de un mundo subterráneo, en donde hay colonias de varias razas reptiles, entre ellas las Amaarchi. Él se atreve incluso a decir que estas Amaarchi viven en una ciudad llamada Salim, que significa el corazón de la eternidad. Probablemente incluso hoy en día sigan ahí, en esta especie de mundo paralelo que entronca con la teoría de la tierra hueca. Bien, una vez descritos a los seres que conforman los Kadistu, tenemos que pasar ahora a describir las razas reptilianas, a las que Parkes llama la familia Jina-Abul. Jina-Abul es un término genérico para designar lagarto, la palabra lagarto, pero su significado sería genuinos ancestros del esplendor, la familia reptil. Dice que su lugar de nacimiento estaba en la constelación Draco. Y dentro de esta familia reptil, en lo alto de la cúspide, están los llamados Kingu. Kingu, que significa gobernantes sobre las regiones. La mayoría de estos Kingu son una especie de draconianos, poseen como una especie de marca en la frente, como un tercer ojo. Dice que los hay de tres tipos: los blancos, los rojos y los verdes. Los más importantes dentro de su jerarquía serían los blancos, estos también llamados los Kingu Babar o Kingu albinos. Estos serían la estirpe real, la realeza de esta raza Kingu. Dice que algunos poseen cuernos y alas. Estos Kingu albinos eran la autoridad dominante en la constelación de Draco, donde en este punto crearon a los Usungal. Luego hablaremos de los Usungal. Estos Kingu son descritos por Parkes como muy
peligrosos para el género humano, porque dice que son grandes consumidores de carne y tanto pueden comerse a un ser humano como a un Anunnaki. Dice que los Kingu son los enemigos eternos de los Usungal. Y vamos a hablar ahora de los Usungal. El término Usungal significa magníficos dragones. Estos, como hemos dicho, fueron creados por los Kingu y se desató una guerra interna entre ambas razas, que aún hoy dice que perdura. Los Kingu se creerían superiores a los Usungal por haberlos creado, y a su vez los Usungal se sentirían más poderosos que sus creadores. Estos Usungal tendrían su planeta de origen en Nalulkara, en la Osa Mayor, y habrían llegado a la Tierra huyendo de una guerra con los Kingu. Se habrían establecido en Mesopotamia levantando las grandes ciudades que conocemos. Estos Draco Usungal son los que crearon a los Anunnaki, en total 1,5 millones de ellos, utilizando genes de varias especies reptil. Y vamos ahora a por los Anunnaki, que Parkes los llama los Anunna, anteriormente a la llegada a la Tierra de estos. El término Anunna significa descendientes de An, con lo cual Anunnaki sería descendientes de An en la tercera dimensión de la Tierra, también conocidos como los ángeles de Yahvé, porque estaban al servicio de Enlil. Los Anunna dice que fueron propuestos como una raza de guerreros para defender a las Amasutum. Supuestamente fueron creados por An y la diosa Ninma o Ninhursag en el planeta Dooku, que orbitaría alrededor de la estrella Maya en las Pléyades. Estos Anunnaki no serían todos varones, dice que muchos serían andróginos, es decir, tendrían ambos sexos. Los Anunnaki, conjuntamente con los Usungal, son, efectivamente, según Parkes, los verdaderos dueños de nuestro planeta desde hace miles de años. Y a este respecto, Parkes nos dice lo siguiente: estos Anunnaki han manipulado a los humanos durante miles de años y continúan dirigiendo secretamente nuestros asuntos. Pero desgraciadamente para ellos, los humanos están llenos de mutaciones y muy pronto saltarán dimensiones. Un momento histórico hace largo tiempo esperado en la historia de la humanidad. Los Usungal, aparte de crear a los Anunnaki, también elaboraron otras razas que les sirvieran. Y yo destacaría a una de ellas muy importante en estos días que corren, los llamados Miminu, que significa encargados de tareas desagradables. Estos seres los identificamos hoy en día como los grises, los que protagonizan el 90% de las abducciones que conocemos. Seres pequeños de 1,20 m, gran cabeza y ojos negros rasgados. En el idioma de los Dogon, en África, esta palabra, Miminu, significa hormiga. Y en el idioma Zulú, en África, estos seres son conocidos como los Mantindane, que significa los torturadores. Fijaos que guarda una serie de analogías muy coincidentes. Porque estos seres verdaderamente parecen hormigas, trabajan en equipo y tienen mente de colmena. Solo cumplen órdenes de sus creadores, los Dracos Usungal. Por eso abducen humanos, para sustraerles el material genético que necesitan para seguir hibridándonos con otras especies. Otra raza muy temeraria que crearon los Usungal fueron los Mujir. Los Mujir, que significa reptil furioso, también conocidos en asirio como Pazuzu. Son como una especie de demonios en forma de dragones alados, muy peligrosos. Dice que tienen afilados dientes y garras capaces de saltar de la tercera a la segunda y primera dimensión. Jamás pueden pasar de la tercera hacia arriba, sino de la tercera hacia la primera dimensión, las dimensiones inferiores. Parece que los Usungal diseñaron a los Mujir en la constelación de Lira, y su aspecto es verdaderamente dantesco. Dice que tienen cola, alas y cuernos, auténticos monstruos. De hecho, los Mujir son también conocidos como las gárgolas, que adornan tantas y tantas iglesias y catedrales medievales en Europa. Otra raza muy destacable dentro de todo el universo de Anton Parkes son los Nungal, que se podría traducir como los grandes príncipes. Estos habrían sido creados por Enki como una variedad de los Anunnaki, aunque son diferentes a ellos. Se distinguen por ser mucho más altos y fuertes y con menos escamas en el rostro. Los Nungal
fueron los ángeles rebeldes, los llamados por Enoch como los vigilantes, los hijos de los Elohim, porque estos Nungal tendrían sangre Kadistu, sangre de la fuente que les habría adherido el propio Enke. Y estos Nungal son los que al fin y al cabo se rebelaron contra Yahvé, estaban al servicio de Enki, con lo cual estaban contra los planes de dominación del ser humano. Los Nungal fueron también conocidos por aparearse con las mujeres terrestres, de las que resultaron los Nefilim. Enlil Yahvé los llamó demonios para desvirtuarlos de cara al hombre, para que les tomaran como enemigos, cuando en realidad eran los que verdaderamente querían liberar a la humanidad de la esclavitud de Enlil. Y hasta aquí las razas más importantes de Anton Parks. Próximamente os voy a exponer muchísimos más detalles con mi nueva saga del Génesis reptiliano, que sin falta, repito, vamos a ver si podemos estrenar a mediados del mes de septiembre. Y espero que esta nueva saga cumpla con vuestras expectativas. Sin más, me despido esperando veros en el siguiente videoprograma. Un abrazo, amigos.